El invierno en la Sierra de los Andes no avisa cuando llega, simplemente está allí. Una mañana te despiertas y el mundo ha cambiado de color, se ha vuelto blanco, se ha quedado quieto, se ha puesto pesado de una manera que no es triste, pero que tapona los oídos del mundo y amortigua hasta el ruido de los propios pensamientos. En Villa La Angostura, los más viejos dicen que la nieve es misericordiosa, porque lo cubre todo sin distinción, el bien y el error, lo que se hizo y lo que se dejó de hacer. Todo recibe la misma manta blanca, el mismo sello de silencio. Pero los más viejos también saben que debajo de la nieve, la tierra no se congela de verdad, que lo que está enterrado sigue allí, esperando la primavera para volver a la superficie. Y es por eso que cuando los habitantes más antiguos oyen el aullido que viene del monte, más allá de la cerca de la estancia Meira, en las noches de luna llena, no hablan en voz alta, no comentan en el almacén del pueblo, no sacan el tema en misa. Simplemente cierran las ventanas un poco antes del anochecer y rezan al santo patrono del pueblo con un fervor particular que la gente de fuera no entiende. Porque la gente de fuera no sabe lo que hay debajo de la nieve de esa región, lo que quedó enterrado hace 7 años, esperando algo que nadie sabía nombrar del todo. Mariana Luz llegó a Villa La Angostura un jueves de julio, con el tanque lleno y la maleta vacía, en un Ford Ka abollado en el lateral derecho que olía a cigarrillo y a una decisión tomada a última hora. Tenía 27 años, cabello negro cortado sin ceremonia, justo por encima de los hombros. Manos de quien pasó 4 años en una sala de emergencias de Neuquén sin tomar una semana de vacaciones, sin quejarse, sin pedirle nada a nadie. Mariana tenía el tipo de orgullo que no aparece en la conversación. Aparece en la postura, aparece en la forma en que cargaba las cosas pesadas sin aceptar ayuda, cómo dejaba que los moretones se desvanecieran sin contarlo, cómo decía que estaba bien, con una convicción tan firme que la gente le creía sin preguntar nada más. Era buena en eso, en hacer que el mundo creyera que estaba bien. Diego había sido el tipo de cosa que empieza mal y va empeorando tan despacio que no percibes la inclinación hasta que estás tan hondo que el techo parece el suelo. No era un hombre de gritos o de golpes que dejan pruebas, era más sutil que eso. Era el tipo que te hace dudar de lo que viste, de lo que oíste, de lo que sentiste, que te convence de que tu versión de los hechos es siempre la equivocada, que tu memoria falla siempre, que la culpa es tuya por interpretar mal. Mariana estuvo con él 2 años y 8 meses y se fue una mañana mientras él dormía, sin dejar nota, sin hacer ruido, con el bolso que había preparado en secreto durante 3 semanas, porque lo único que 4 años en una sala de emergencias te enseñan de verdad es que la diferencia entre sobrevivir y no sobrevivir suele ser la preparación silenciosa hecha antes de la crisis. Ella no vino a la estancia de su abuela para recomenzar. Esa palabra era demasiado ligera. Ella no tenía energía para recomenzar. Vino para detenerse de una vez, porque detenerse de una vez es diferente de recomenzar. Detenerse de una vez es cuando apagas el motor y te quedas escuchando el silencio sin ningún plan. La estancia era herencia de la abuela Teresa, muerta 2 años antes, nunca visitada, nunca vendida. Se quedó allí, en el borde de la meseta serrana, con la cerca torcida y la ventana del salón con el cristal rajado, como una pregunta que nadie quiso responder. Mariana abrió la puerta con la llave que la abogada le había enviado por correo, guardó el coche en el garaje y se quedó parada en medio del salón, oliendo a mojo, a madera vieja y al frío que entraba por debajo de las puertas, y sintió que era el lugar más honesto en el que había estado en mucho tiempo, porque al menos ese lugar no fingía que estaba bien. La primera semana dormía hasta el mediodía. Se despertaba, desayunaba pan, comía sin hambre, se quedaba sentada en el porche de madera envuelta en una manta, viendo la nieve que cubría los campos hasta la línea oscura del bosque allá en el fondo. Y no pensaba en nada, o pensaba en todo, pero de lejos, como quien mira un tren pasar sin subirse. La segunda semana empezó a percibir las pequeñas cosas. Eran demasiado sutiles para asustar, pero demasiado específicas para ignorar. Primero fueron las huellas en la nieve alrededor de la casa. La mañana del segundo martes,
Salió a buscar leña y vio el rastro que rodeaba el porche lateral. Huellas grandes con 4 dedos y garras marcadas en el hielo que no eran de perro, eran demasiado anchas, demasiado profundas. Ella las miró por un tiempo, luego recogió la leña y entró sin decir nada a nadie, porque no había nadie a quien hablar. Después fue la leña. La leña que aparecía partida y apilada en el umbral de la puerta los días en que ella no había salido. No tenía heladera funcionando, comía lo que conseguía en el almacén del pueblo más cercano, a 12 kilómetros de camino de tierra congelada. Y a veces, cuando llegaba a casa, había algo en el umbral que ella no había dejado. Una raíz de una planta que reconoció de la facultad de enfermería como comestible y antiinflamatoria. 2 veces, una manta doblada con olor a tierra y a pino que estaba más caliente de lo que debería para haber estado afuera. Y estaba la sensación, siempre por la noche, siempre cuando la luna estaba alta, especialmente en las noches claras en que la nieve brillaba, como si hubiera luz debajo de ella. La sensación de ser observada venía de la dirección del bosque. Una atención que sentía en la nuca, en los hombros, en la parte de atrás de las rodillas. No era la atención del depredador esperando su momento. No tenía esa tensión de arma amartillada. Era otra cosa. Era la atención de quien se preocupa, de quien está de guardia sin pedir permiso y no sabe que está siendo percibido. Mariana no le contó a nadie. No había nadie a quien contarle. Y alguna parte de ella no quería contarlo de ninguna manera, porque nombrar aquello era arriesgarse a perderlo. Y ella había aprendido a no confiar en lo que parecía protección, pero no conseguía convencerse de que no era eso lo que estaba sintiendo. La noche de luna llena del 15º día, decidió ir a buscar provisiones al pueblo. Era tarde. Salió de todos modos porque se le había terminado el café y porque también había otra razón, la que no quería mirar de frente, que era que quedarse parada en la estancia, esperando por algo que no conseguía nombrar, se estaba volviendo más fuerte de lo que ella sabía manejar. El camino de tierra hacia el pueblo estaba cubierto de una capa de nieve fresca, que escondía el hielo que se había formado durante la tarde. El K derrapó en la primera curva cerrada después de la subida. Mariana sintió que el volante se iba, sintió que el coche se salía del camino y luego no hubo nada más que sentir por unos segundos. Cuando volvió en sí, estaba de espaldas en la nieve, con el cielo de julio encima, lleno de estrellas tan claras que parecía mentira. Hizo el inventario con la mente de enfermera técnica que no se apaga ni cuando la dueña del cerebro tiene la cabeza dando vueltas. Pierna derecha rota con seguridad, el dolor era demasiado agudo y el ángulo equivocado. Corte en la frente, sangre escurriendo por el lado derecho del rostro, caliente, deslizándose hacia el oído. Hipotermia en menos de 40 minutos a esa temperatura si no se movía. Choque hemorrágico antes de eso si el corte no paraba. Ella sabía qué hacer, sabía cada paso, sabía que tenía que arrastrarse hasta el camino, señalizar con cualquier cosa reflectante, enrollar la chaqueta en la cabeza para contener el sangrado, gritar, incluso sin tener la certeza de que alguien la oiría. Se quedó tumbada mirando las estrellas. No fue cobardía. Ella necesitaba que alguien entendiera que no fue cobardía. Fue un tipo de cansancio que no tiene nombre en la medicina, que no tiene diagnóstico ni protocolo. Fue el cansancio de quien pasó 4 años cuidando de todo el mundo y 2 años y 8 meses siendo convencida de que no merecía cuidado. Fue el cansancio de quien preparó el bolso en secreto y salió sin ruido, y condujo 15 horas hasta una estancia que olía a mojo, porque no había otro lugar en el mundo a donde ir. Fue el cansancio de alguien que está muy cansado de fingir que está bien. Cerró los ojos en la nieve. Oyó el aullido primero, largo y grave, que vibró en el pecho antes de llegar por el oído. Después oyó los pasos pesados, el crujido de una rama rompiéndose con una facilidad imposible, la respiración que se acercaba, rítmica y profunda como un motor en el frío. Mariana abrió los ojos y esperó. La silueta apareció en lo alto del barranco, más grande que cualquier cosa que ella hubiera visto de ese tamaño, cubierta de pelo oscuro y espeso que brillaba un poco donde la luna batía. Los hombros anchos como 2 hombres juntos,
las patas grandes en la nieve, dejando marcas que ella reconoció, las mismas huellas de alrededor de la casa, los ojos amarillos que olfatearon el aire antes de mirar hacia abajo, al barranco, al lugar donde ella estaba. Sus ojos encontraron los de ella, y Mariana, que había decidido quedarse tendida en la nieve, no pudo desviar la mirada. Había algo en esos ojos que no era hambre. Ella era enfermera técnica, sabía reconocer el hambre, había visto ojos de gente en el fondo del pozo, de gente que iba a hacer cosas horribles. Esos ojos no eran eso, eran otra cosa que le tomó un segundo identificar. Era reconocimiento, era la mirada de quien encontró algo que estaba buscando sin saber que lo buscaba. El hombre lobo bajó el barranco sin prisa, sin desviar la mirada. Se detuvo a 2 metros de ella, olfateó el aire de nuevo, y Mariana vio el momento exacto en que percibió la sangre, vio los músculos de su espalda tensarse, vio las garras clavarse en la nieve. Y entonces él se inclinó sobre ella, y ella dijo en voz alta, sin planear decir nada: «Va, no hagas eso, no hagas eso», con una voz que no tembló de miedo, sino de otra cosa que no supo nombrar. Él se detuvo. Se quedó inmóvil, mirándola desde arriba con los ojos amarillos, y ella vio que su postura había cambiado, que los hombros estaban menos tensos, que las garras se habían hundido en la nieve sin intención. Ella lo miró por un tiempo que no pudo medir y dijo: «Está bien, puedes cargarme», con la resignación de quien sabe que no tiene otra opción, pero que por alguna razón no siente el miedo que debería sentir. Él la cargó, y allí estaba lo que ella no podía explicar, no podía poner en palabras para el médico del puesto, no podría contarle a su compañera de trabajo sin parecer loca. La forma en que la tomó era cuidado, era atención a cada punto de contacto. Ella era enfermera técnica, sabía el costo de mover a alguien con sospecha de fractura, sabía lo que sucedía cuando sacudes a alguien con trauma de columna. Él no la sacudió, ajustó el peso, distribuyó los puntos de presión de una manera que solo tenía sentido si tenía experiencia con cuerpos heridos o si poseía inteligencia suficiente para razonar sobre lo que no podía preguntar. La llevó hasta la cabaña que se encontraba a 400 metros dentro de la línea del bosque, una construcción vieja de madera oscura con chimenea y ventana de vidrio grueso que Mariana nunca había visto durante sus caminatas porque quedaba detrás de un paredón de araucarias. Él la colocó sobre una manta que olía a pino y a tierra mojada. Luego retrocedió y se quedó parado en la puerta mirándola. Ella dijo: «Puedes encender el fuego». Y él lo encendió. Ella se quedó mirando sus manos en el encendedor, las garras que deberían ser imposibles en ese movimiento y eran precisas. Deberían ser brutales y eran calculadas. Había memoria muscular en esas manos, había repetición, había el gesto de quien encendió esa estufa cientos de veces en un cuerpo que ella no había conocido. Cuando él se giró para verificar si el fuego prendía, ella vio su perfil y sintió un nudo en el pecho. La línea de la mandíbula, incluso transformada, era la de un hombre. Era la de alguien que existía dentro de esa forma, que no había desaparecido, que estaba allí contenido esperando algo que él tampoco sabía nombrar. Durante los 3 días siguientes, Mariana se quedó en la cabaña. La pierna era real, el dolor era real. Ella no podía andar y lo sabía. Pero la verdad más profunda era que, incluso si hubiera podido, no se habría ido. La verdad más profunda era que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en un lugar que no le pedía que fuera diferente de lo que era, que no le pedía que fingiera estar bien, que no tenía ninguna expectativa sobre ella más allá de estar viva y respirando. Y a veces pensaba que eso era más de lo que Diego le había ofrecido en 2 años y 8 meses. El hombre lobo venía al atardecer, siempre al atardecer, cuando la luz se ponía azul y tardaba en desaparecer. Traía leña. Después de 2 días, trajo comida, una liebre ya limpia que ella no preguntó cómo había sido preparada. Y una vez, un haz de hierbas que ella reconoció como un antiséptico natural de la farmacología popular del sur. Ella se quedó mirando por un largo tiempo el haz de hierbas, pensando que ningún animal hace eso. Ningún animal aprende farmacología popular.
Él nunca entraba sin que ella lo permitiera, nunca se acercaba a su espacio sin una señal, nunca se quedaba más de lo necesario, hasta que ella empezó a notar que se quedaba un poco más cada vez, como si estuviera probando cuánto le era permitido y encontrando el límite con una delicadeza que no combinaba con su tamaño. Ella lo trataba como trataba a los pacientes difíciles, los que tenían miedo a las agujas, los que gritaban cuando los tocabas, los que habían aprendido que dolor y tacto eran la misma cosa, con calma clínica, con voz baja, con movimientos predecibles, con la consistencia de quien no se va cuando la cosa se complica. Él respondía a ese tratamiento de la misma forma en que respondían los pacientes difíciles, poniéndose un poco menos rígido, acercándose un poco más, quedándose. Al cuarto día, al atardecer, la luz era rosa y dorada en las araucarias. Ella se sentó en el umbral con la pierna estirada y él se quedó fuera, con la puerta abierta entre los dos, y así estuvieron 1 hora, 2 sin hablar, el fuego detrás de ella, el frío delante de él, la línea del bosque detrás de él. Y ella miró esa imagen y pensó que era la metáfora más honesta que había visto en mucho tiempo. 2 seres que no pertenecen del todo a ningún lugar sentados en el medio. Ella dijo en voz baja sin planearlo: «Tú eres Roque Meira, ¿verdad?». Él se quedó inmóvil por tanto tiempo que ella pensó que se había equivocado o que él no entendía. Entonces él asintió lentamente una vez, como quien confirma algo que costó mucho ser confirmado. Ella cerró los ojos, los abrió y dijo: «Me llamo Mariana». Él no respondió, pero no se fue, y ella entendió que era lo mismo que una respuesta. La historia de Roque Meira la sabían los más viejos en partes, ninguno la sabía entera, porque la curandera Anesia no hablaba de los casos que involucraban sus poderes, especialmente los que habían salido mal. Pero los fragmentos existían, esparcidos en los relatos de la pulpería, en la memoria de los que tenían 20 años más que Mariana. 7 años antes, Roque Meira tenía 32. Era el encargado de su propia estancia heredada de su padre, un hombre de pocas palabras y lealtad de hierro, del tipo que llamas cuando necesitas a alguien que no se va. La curandera Anesia tenía una nieta, Graciela, de 12 años, a quien la familia había prometido en matrimonio a un hombre de 50 y tantos, con dinero y tierras, de modo que Graciela iba a aprender a ser esposa de la forma en que ella aprendiera a ser. Roque había visto a la niña llorar en el sendero una tarde, había oído lo que ella dijo, había ido hasta Anesia y le había dicho claramente lo que pensaba de lo que la familia estaba haciendo con la criatura. Anesia era una mujer de poder antiguo, del tipo que no separa lo que es justo de lo que le pertenece. La rabia de que alguien de fuera cuestionara un arreglo de su familia activó en ella un rencor que no supo contener. La maldición fue lanzada con palabras que los más viejos dicen que sacudieron los cristales de las ventanas aquella noche. Una transformación que crecía con cada luna llena, que iba tomando más y más del hombre que era Roque, hasta que un día no quedaría nada de Roque, solo la criatura. Él desapareció antes de que el proceso avanzara demasiado. Desapareció de la estancia, desapareció del pueblo, desapareció de las historias de la gente que se fue quedando con el miedo, pero no con el nombre. Se convirtió en el bicho del monte, se convirtió en el aullido de los jueves, se convirtió en el tema que las madres usaban para hacer que sus hijos entraran antes de que oscureciera. Pero nunca atacó a nadie en 7 años de maldición creciente, nunca tocó a nadie con intención. La pulsión de herir andaba por las sierras como una centinela que no había sido convocada por nadie más que por sí misma, protegiendo lo que necesitara sin pedir reconocimiento, sin esperar recompensa, cargando la promesa que se había hecho a sí mismo en el primer año de la maldición, cuando aún conseguía pensar con claridad. La promesa era simple y costosa: no acercarse a nadie, porque acercarse era exponer, y exponer era arriesgarse a herir, y herir era lo único que quedaba que él no quería hacer. 7 años de promesa cumplida, hasta que Mariana Luz llegó y se tumbó en la nieve. La presión del mundo llegó la 5ª noche, como siempre llega en forma de gente convencida de que está haciendo lo correcto. Don Armindo era el casero de la hacienda vecina, un hombre de 50 y tantos con 2 hijos grandes,
y la certeza inquebrantable de que la bondad era proteger a las personas de lo que ellas no sabían que necesitaban protección. Los tres habían encontrado a Cam agullado en el fondo del barranco la mañana del segundo día. Habían seguido las huellas en la nieve, habían llegado a la cabaña con escopetas cargadas con plomo de plata fundido porque la historia de la bestia del monte llegaba hasta ellos, aunque en voz baja, y con antorchas, porque el fuego era el otro lenguaje del miedo. Llegaron gritando. Mariana salió. Se quedó de pie en el umbral con la pierna escayolada improvisadamente y los ojos al nivel de los de ellos y dijo: «Él no me ha hecho ningún mal. Él me salvó. Bajen las armas». Con la voz que ella usaba en urgencias cuando el familiar del paciente iba a perder los estribos, con la calma de quien sabe que el pánico solo empeora todo y que la única moneda que funciona en un momento así es la firmeza sin agresividad. Don Armindo la miró la silueta enorme que estaba parada un paso detrás de ella en la cabaña y no creyó. El miedo es más fuerte que cualquier argumento y la convicción de quien tiene un arma en la mano es el tipo más difícil de doblegar. Disparó al aire para asustar. El tiro rebotó en una piedra de la pared de la cabaña y le dio a Roque en el hombro. Mariana oyó el sonido diferente del impacto. Oyó la respiración cambiar y no se giró de inmediato. Se quedó parada mirando a don Armindo, porque si volvía los ojos, le daría al hombre lobo la información de dónde estaba la amenaza. Ella no quería eso. Se quedó parada como escudo humano y dijo con una voz que no tembló, pero que tenía algo por debajo que era casi una súplica: «Van a salir de aquí ahora. Van a salir y no volver». Cuando se giró, Roque estaba retrocediendo por el umbral hacia la sombra del interior de la cabaña. Ella vio el hombro, ella vio el movimiento que había comenzado y parado, las garras que se habían levantado por instinto y habían sido contenidas por elección. Ella vio el momento entero, el instante en que un ser que era capaz de destruir a los tres hombres sin esfuerzo decidió no hacerlo, decidió recibir el disparo, recibir el dolor, recibir el retroceso en lugar de exponerla a ella a cualquier consecuencia. Ella vio y entendió. Los tres hombres se llevaron a Mariana, convencidos de que estaban salvando a una mujer que había perdido la razón con el frío y el aislamiento. Ella fue porque no tenía cómo no ir con la pierna así. En el pueblo la trataron con la amabilidad tosca y un poco condescendiente de quien cuida a quien considera frágil. El médico del centro de salud le rehizo la escayola. La curandera Anesia vino cuando fue llamada por los hombres para orientar sobre qué hacer con la bestia del monte de una vez por todas. Anesia tenía 90 y tantos años y una memoria que no olvidaba nada, ni siquiera lo que quería olvidar. Oyó el relato de los tres hombres en silencio. Después se quedó mirando a Mariana por un largo tiempo, con ojos que parecían medir cosas que el ojo común no veía. Dijo despacio, sin levantar la voz: «La maldición se rompe cuando él elige el dolor del otro antes que su propia supervivencia. Él ya eligió. Ahora solo falta la otra mitad de la elección». Solo Mariana oyó. Anesia se fue sin más explicaciones. Mariana se quedó sentada en el centro de salud con la muleta nueva y la escayola fresca, y el corazón haciendo cálculos que la cabeza no quería autorizar. La otra mitad de la elección. Ella sabía lo que era. Sabía desde que oyó. Sabía desde antes de oír. Desde el momento en que se quedó parada de pie entre los hombres armados y la criatura herida, y no sintió la necesidad de elegir un lado porque ya había elegido. En la madrugada siguiente, antes de que el pueblo se despertara, se puso el abrigo pesado, se ató la bota por debajo de la escayola, lo que era incómodo pero posible, cogió las muletas y salió. 12 kilómetros de camino de tierra congelado con muletas es mucho tiempo. Es tiempo para pensar, para dudar, para oír la voz que suena como Diego diciéndole que está loca, que no merece, que se arrepentirá, que la culpa es suya. Ella oyó la voz el camino entero. Oyó y siguió andando porque aprendió que oír la voz no significa obedecer la voz. Llegó a la hacienda de la abuela con el sol aún por debajo del horizonte. Abrió la puerta, encendió la cocina de leña y se quedó parada en el centro de la sala esperando.
No tenía certeza de lo que estaba esperando. No tenía certeza de que iba a aparecer. Había la posibilidad real de que la herida fuera grave, de que él se hubiera ido más profundo en el monte, de que la promesa que había cumplido durante 7 años fuera más fuerte que lo que había sucedido entre ellos. Había la posibilidad de que no existiera un él, solo una criatura, y que la humanidad que ella había visto en los ojos fuera una proyección de alguien que necesitaba creer que había cuidado en el mundo. Se quedó parada en el centro de la sala, oyendo el fuego. Al amanecer, había un hombre sentado en el umbral, delgado, con las manos grandes cruzadas en el regazo, marcadas con cicatrices viejas y recientes, barba de varios días, pelo oscuro por encima de los hombros y los ojos ámbar que ella reconocería en cualquier cuerpo, en cualquier forma, con cualquier luz o falta de luz. El hombro derecho estaba vendado con tiras de tela que él había hecho de alguna cosa, pero lo que ella notó antes del hombro fue la postura. Era la misma postura de la cabaña, los hombros un poco hacia adelante, la forma de ocupar espacio con cautela, como quien aprendió que su propio tamaño es motivo de miedo, y fue ajustando el cuerpo a lo largo de los años para intentar parecer más pequeño. Roque Meira, hombre entero, la miró sin conseguir decir nada. La voz, cuando salió, era ronca por 7 años de poco uso de voz humana, de un sonido que había olvidado la forma de su propia lengua. Él dijo solo su nombre, Mariana, con el mismo peso de cuando asintió aquella noche, confirmando quién era. Ella dijo, «Ven, entra, hace frío». Él entró. No fue dramático. No fue el tipo de cosa que se convierte en escena de telenovela. No hubo declaración larga. Él entró, ella miró el hombro, dijo, «Déjame ver eso». Y él se sentó en la silla de la cocina sin resistencia, sin dificultad, como alguien que aprendió en lo más profundo de los huesos que cuando alguien cuida, uno le deja cuidar. Ella trabajó con manos profesionales y con el corazón, haciendo algo que no tenía nombre mientras trabajaba, y él se quedó inmóvil mirándola con los ojos que eran los mismos ojos de la criatura, pero en un rostro humano, y eran aún más pesados así, porque la humanidad por debajo estaba visible. Ya no había pelo para esconder lo que él estaba sintiendo. Cuando terminó, ella se quedó parada mirándolo, y él dijo, «No debías haber vuelto». Ella dijo, «Lo sé». Él dijo, «Es peligroso estar cerca de mí. La maldición fue rota, pero lo que dejó no se va completamente. Las noches de luna llena, aún. Ella dijo, «Lo sé, eso también». Él se quedó en silencio por un tiempo, después dijo, «No debías haber vuelto», de nuevo, como si necesitara decirlo una segunda vez para ver si cambiaba algo. Ella lo miró y dijo, «Roque, soy técnica de enfermería. Trabajé 4 años en urgencias. Sé cuando algo es peligroso y decido quedarme de todos modos cuando creo que vale la pena». No fue una declaración, fue una información. Era el tipo de persona que ella era, y él necesitaba saberlo. Él se quedó mirándola por un tiempo largo, con aquellos ojos que tenían color de ámbar, de fuego, de algo que calienta sin quemar cuando no está descontrolado. Después miró sus propias manos grandes y marcadas y dijo, «No sé ser gentil de forma normal, no lo aprendí. Estuve mucho tiempo sin». Ella dijo, «Aprendemos juntos». Así fue como quedó. No fue fácil, no fue limpio, no fue la historia que alguien cuenta en la venta del pueblo sin avergonzar a los presentes. Fue la historia de 2 escombros encontrando en el otro el ángulo suficiente para dejar de hundirse. Roque tenía 7 años de monte, de soledad, de ser lo que el mundo teme. Tenía el instinto que no desaparece con el amanecer y los ojos que en las noches de luna llena se ponían inquietos. Y ella necesitaba aprender a estar cerca sin agarrar con la mano cerrada, a dar espacio sin interpretar el espacio como abandono, porque había aprendido con Diego que el espacio era señal de que iba a venir algo malo, y estaba aprendiendo ahora con Roque que el espacio podía ser solo aire, podía ser solo el aliento que una criatura grande necesita tomar entre los momentos de ser pequeña. Mariana mandó un mensaje a su compañera de trabajo diciendo que se había quedado, que estaba bien, sin más explicaciones. La compañera respondió con un signo de interrogación. Ella no respondió al signo de interrogación,
Roque rehizo la cerca de la finca de su abuela con sus propias manos, reformó la ventana con el cristal rajado, arregló la estufa que rechinaba de una manera que no la dejaba dormir. Hizo todo despacio, con las manos que sabían cómo hacer cosas incluso antes de recordar que sabían, como si el cuerpo guardara la memoria del hombre que había sido antes de que el hombre fuera devorado por la bestia. Y ahora el hombre estaba de vuelta y el cuerpo iba recordando, un paso a la vez. La gente de San Joaquín comentaba: la chica de la finca Luz se volvió loca, vive con un fantasma, se va a arrepentir. Ella escuchaba, no respondía. Toda noche de luna llena Roque se ponía inquieto. Había una tensión en los hombros, en los brazos, en los ojos que se volvían un poco más claros, un poco más ámbar, un poco más de la criatura que del hombre. Y Mariana había aprendido en esos meses a percibir la señal antes de que él la percibiera, a leer su cuerpo como ella leía los signos vitales en urgencias antes de que se volvieran una emergencia. En esas noches, ella se quedaba cerca sin agarrar. Hablaba de asuntos banales, sobre la cerca, sobre la cosecha de raíces, sobre lo que iba a hacer con esa ventana del cuarto que nunca cerraba bien. Y su voz baja, constante y sin urgencia, era lo que funcionaba. Era lo que él necesitaba. No de la mujer que se asustara, no de la mujer que se fuera, era de alguien que se quedara. Y él también se había quedado 7 años guardando a alguien que no sabía que estaba siendo guardado hasta que apareció. La nieve cubría todo en San Joaquín, cubría la cerca torcida, cubría el camino de tierra, cubría el terraplén donde el K había rodado meses antes, cubría las huellas antiguas y las nuevas, pero debajo de la nieve, la tierra seguía templada. Y en la finca al borde de la meseta, cada mañana salía humo de la chimenea. Y la historia de hoy termina aquí, pero ellos dos siguen allí, al borde de la sierra, donde la nieve lo cubre todo, pero la tierra no se congela, en un amor que el pueblo nunca entendería, y que ellos dos entendieron sin necesidad de explicaciones. Si llegaste hasta aquí, deja tu like y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte nada. Cuéntanos en los comentarios. ¿Te quedarías? ¿Volverías por los 12 kilómetros de carretera helada o te irías? Hasta el próximo video.